chicos. ¿Qué tal, jovencitos? ¿Cómo van en su primera semana de encierro? Gianfranco, ¿qué tal? Sebastián, buenos días. Ángelo, buenos días. Salazar, buenos días. Muy bien. Si pudieron esta primera semana, de hecho que van a poder una semanita más, ¿verdad? Como que hasta diciembre. No pueden respirar. Uy, sí pueden, chicos. Están encerrados en el dormitorio. Bien, pero sí pueden salir a hacer ejercicios, ¿no? Está permitido 1 hora de ejercicio. Buenos días, Urco. Buenos días, Gianfranco. 1 hora de ejercicio sí está permitido, pero con los protocolos, por supuesto, claro. Jimena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Camila, buenos días. 1 horita salir a correr o 1 horita manejar bicicleta. Claro, eso sí. Prohibido recibir visitas, eso sí, prohibido recibir visitas, salvo pues que estén con su mascarilla, su alcohol. Listo, chicos, ustedes pueden. Si los profesores podemos, también estamos encerrados. Ustedes también, ¿ya? Bien, nos toca desarrollar la cuarta dirigida, ¿verdad? Tenemos que hablar de la memoria. Recuerda que la memoria es un proceso psicológico importante. Sebastián, buenos días. La memoria es un proceso psicológico importante. Sin memoria no podemos hacer nada. O sea, para escuchar la clase, para cruzar la pista, hasta para tomar carro, tenemos que saber qué carro vamos a tomar, qué línea de carro vamos a tomar, qué avenida vamos a cruzar. Entonces, la memoria es un proceso psicológico muy importante que nos permite realizar nuestras actividades. Pero a veces la memoria se encuentra alterada por trastornos o por el olvido. Recuerda que el olvido no es un trastorno. El olvido no es una patología. En cambio, la amnesia sí. El olvido es normal, la amnesia es anormal. La amnesia es un olvido por daño cerebral, es un olvido patológico. Pero ¿cuáles son las causas del olvido? Bueno, hay varias causas. Según la teoría de Freud, según la teoría de Sigmund Freud, una de las causas del olvido es el olvido por represión. Quiere decir que olvidamos porque en el fondo deseamos olvidar. Olvidamos porque no nos conviene recordar, dice Freud. Inconscientemente olvidamos porque el recuerdo, si llegáramos a recordar el recuerdo como nos produce ansiedad, como el recuerdo nos produce sufrimiento emocional, neurosis, ¿no? Sufrimiento emocional o ansiedad. Entonces, ¿qué hace la persona? Inconscientemente olvida, inconscientemente reprime, ¿sí? A ver, ¿te acuerdas de tu ex enamorada, de tu ex enamorado? Profesora, ni me lo menciones más, ya ni me acuerdo, ¿no? Ni siquiera sé cómo se llama, profesora, ya me olvidé, ¿no? O sea, no es que nos hayamos olvidado del todo, sino que según la teoría freudiana, se ha reprimido esa información, porque el recuerdo nos produce ansiedad. Según esta teoría, por supuesto. Entonces, si tú te has olvidado ir al médico, si toda la semana sabías que tienes que ir al médico, pero justo hoy día te olvidaste que a la primera hora tenías que ir al médico particular, porque ahora ya todos los hospitales están saturados. Entonces, ¿te olvidaste? Bueno, me olvidé, pues será la próxima semana. Es que en el fondo no queríamos acordarnos, porque recordar ir al médico producía ansiedad, miedo, temor, angustia, al resultado de las inyecciones, a la cola, al contagio por las aglomeraciones. Entonces, inconscientemente olvidamos muchas cosas. Profesora, yo me olvidé darle su vuelto a mi mamá. Inconscientemente querías quedarte con su dinero, ¿no? La teoría del inconsciente. Se han olvidado sacar cita para ir al médico. Igual, inconscientemente hemos reprimido esa información. ¿Y por qué dice Freud que se reprime esa información? Porque el recuerdo nos produce sufrimiento emocional, el recuerdo nos incomoda, nos produce en este caso fastidio, dolor emocional, y por eso que preferimos reprimirlo, bloquearlo, reprimirlo. Está en nuestro inconsciente esa información.
Otra causa del olvido, chicos, es el olvido por interferencia, es cuando hay un obstáculo, o sea, algo obstaculiza la información, ¿verdad? Estás escuchando tu clase atentamente, esperemos que sí, pero si tú estás escuchando la clase por un oído y por el otro oído estás con el audífono escuchando música, seguro que a la hora que te pregunten no vas a saber qué responder. Dijo profesora, esa parte no escuché bien. Entonces, cuando nosotros escuchamos la clase y al mismo tiempo escuchamos música o alguien nos conversa, ya no nos acordamos, nos hemos olvidado por interferencia. La música es una interferencia, más aún si te sabes la letra de la canción. La persona que está a tu costado, si te conversa y conversa, te distrae, es una interferencia. Tenemos dos tipos de interferencia, interferencia proactiva y retroactiva. Otra de las causas del olvido es por el decaimiento de la huella o engrama, o sea, olvidamos por falta de repaso. Cada vez que tú repasas un tema, en tu cerebro se forma una huella memorística o una huella cerebral llamado engrama. Pero cada vez que dejas de repasar, esa huella cerebral que se forma en tu cerebro desaparece por falta de repaso. Entonces, estas son las principales causas del olvido. Si hablamos de los tipos de memoria, bueno, según Atkinson y Shiffrin, son los investigadores, ¿verdad? Según Atkinson y Shiffrin, tenemos tres tipos de memoria. La memoria sensorial, que es aquel tipo de memoria que proviene, su almacén proviene principalmente de los sentidos, pero lamentablemente es una memoria muy breve, ¿no? Duración, menos de un segundo. ¿Y por qué la memoria sensorial dura menos de un segundo? Es que como no le prestamos atención, desaparece rápidamente. Entonces, proviene de los sentidos. Si proviene del sentido auditivo, se va a llamar memoria sensorial ecoica. Si es que proviene del sentido visual, se va a llamar memoria sensorial icónica, pero desaparece en menos de un segundo, porque obviamente no le hemos prestado atención. Ahora, si tú escuchas la clase y sí prestas atención, conversas con alguien y sí prestas atención, o ves una película y sí prestas atención, cada vez que prestamos atención, estamos usando la memoria de corto plazo, llamada también memoria de trabajo. Se llama así memoria de trabajo porque es la memoria que más utilizamos, la memoria con la cual más trabajamos. Ahorita que estás tomando nota, estás usando tu memoria de corto plazo. ¿Sí? Después, por la tarde, cuando escuchas un noticiero, también estás utilizando la memoria de corto plazo. Cuando conversas por el celular, también usas la memoria de corto plazo. Cuando vas al restaurante o haces tu pedido en el restaurante, usa la memoria de corto plazo. El que pide la comida, como presta atención, usa la memoria de corto plazo. Y la persona que recepciona, a ver qué platos vas a comer, qué comida vas a pedir. El que recepciona la información también usa la memoria de corto plazo. Se requiere, requisito prestar atención. Recuerda que la sensorial no había atención. Tiene una mayor duración, dura entre 15 y 18 segundos y luego desaparece. Así que estás pidiendo tu comida por el celular al restaurante delivery, ¿verdad? Le has pedido, a ver, ustedes en su casa son 5, 6 de repente, ¿no? A ver, entonces vas mencionando los 6 platos de comida y en eso te dice, ¿puedes volver a repetir qué plato era? Entonces, después de 15, 18 segundos desaparece, o sea, olvidamos pasado este tiempo. Así que la persona tiene que tomar nota porque de lo contrario va a olvidar. A pesar que presta atención, desaparece después de 15 a 18 segundos. Chicos, es por eso que cuando tú estás escribiendo algo que el profesor no ha puesto en la diapositiva, pero tú lo consideras importante, a veces hasta que busques tu lapicero ya te olvidaste, ¿verdad? Es que la memoria de corto plazo sí prestas atención, pero mira el tiempo, ¿no? Desaparece entre 15 a 18 segundos. Según Miller, que es otro investigador en el tema de la memoria, según Miller, la memoria de corto plazo almacena la información 7 más menos 2. Almacena 7 más menos 2 unidades de información. Quiere decir que es una memoria limitada. Vamos a tener que operar, ¿ya chicos? 7 más 2, tú sabes que es 9. Y 7 menos 2, tú sabes que es 5. O sea, hemos mencionado al 9 y hemos mencionado al número 5. Según Miller, la memoria de corto plazo almacena mínimo 5 números. La memoria de corto plazo almacena mínimo 5 números y máximo 9 números. Mínimo 5 números, máximo 9 números. Pero no solamente puede ser números, ¿no? También puede ser nombres.
La memoria de corto plazo almacena mínimo 5 nombres, máximo 9 nombres. Pueden ser nombres, pueden ser países. Si tuviéramos que grabarnos una lista de países, a través de la memoria de corto plazo, nos grabamos mínimo 5 países, máximo 6 países. ¿Verdad? Objetos, mínimo 5 objetos, vamos a memorizar, máximo 5 objetos. Perdón, máximo 9 objetos. El mínimo es 5 y el máximo es 9. Entonces, tiene un límite. Mínimo 5, máximo 9. Esa es la memoria de corto plazo. En cambio, la memoria de largo plazo no tiene límite. La memoria de largo plazo es ilimitada. Podemos almacenar un montón de tipo de información. En la memoria a largo plazo se encuentran tus recuerdos, son muy importantes. Por ejemplo, tu primer beso, tu primera declaración de amor, tu primera enamorada, el viaje de promoción, la fiesta de graduación, tu matrimonio, los recuerdos importantes, trascendentales, el divorcio, quién sabe. Todos los recuerdos importantes, trascendentales, recuerdos que marcaron nuestra vida, está acá en la memoria de largo plazo y se almacena varias informaciones, de ahí que es ilimitada. Dura días, dura meses, dura años, incluso dura toda la vida el recuerdo en la memoria de largo plazo. Así es, Luis, carambas. Entonces, acá está la memoria a largo plazo, ¿verdad? Otro requisito, chicos, para tener memoria a largo plazo es el repaso constante. De ahí que clase hecha es clase repasada. Clase hecha es clase estudiada. Ustedes ya saben que por parte de todos los profesores, las diapositivas, la clase que está explicada, se cuelga en el intranet, de tal manera que en la tarde, en la noche que estás libre, tú repasas. Vuelves a escuchar la clase, repasas. Vuelves a revisar la dirigida, marcas clave, ¿verdad? Entonces, si tú repasas la información que estás repasando se va a grabar en tu memoria de largo plazo. Y vamos a poder recordar esa información por días, vamos a poder recordar esa información por meses, hasta que se presente el examen de admisión, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo escucho mi clase y luego no lo repaso? Es que me parece fácil, sencillo. Ya no lo repaso. Va a desaparecer. Si tú no lo repasas, va a desaparecer la información. Si tú no lo repasas, va a estar acá en la memoria de corto plazo. Pero en la memoria de corto plazo desaparece entre 15 a 18 segundos. Así que es muy importante, para tener memoria de largo plazo, es muy importante el repaso constante. Ahora sí, chicos, en base a eso vamos a responder las dos primeras preguntas. La pregunta 1 me dice, ¿cuál de las alternativas es una causa del olvido? A ver, elige cuál de las alternativas es considerado como una causante del olvido. ¿Qué alternativa vas a elegir? Jimena la cuarta, Urco la cuarta, Castro la cuarta, Ángelo, González y Gianfranco, al igual que Mario, Jennifer también, la cuarta alternativa. Muy bien. El olvido por represión, ¿verdad? Causa del olvido, lo que planteó Sigmund Freud. Es un mecanismo de defensa, ¿no? Recuerda que en el psicoanálisis, porque Freud es el representante del psicoanálisis, ¿verdad? Freud es el representante del psicoanálisis y él ha dicho que nosotros tenemos mecanismos de defensa. La racionalización, la proyección y un mecanismo de defensa es la represión. La represión sirve, ¿no? Para poder, en este caso, quitar de la mente esos contenidos desagradables, quitar de la mente esos contenidos angustiantes, ¿verdad? ¿Para qué me voy a acordar de mi ex? Me es incómodo recordar, por ejemplo, que tengo que ir al médico. ¿Cuál será mi resultado? Entonces, el olvido inconsciente es el olvido por represión. Listo, sí, muy bien, de la Roca sería la cuarta alternativa, ¿verdad? Vamos a verificar la cuarta alternativa, la respuesta. Por ahí preguntando, ¿qué es el déjà vu? Bueno, estas tres primeras alternativas tienen que ver con los trastornos de la memoria. Los trastornos, recuerda que el olvido no era un trastorno, pero lo que estoy señalando, A, B y C, sí son trastornos de la memoria. La hipermnesia es aquel trastorno de la memoria donde uno recuerda de manera exagerada. Hiper es mucho, ¿no? El recuerdo de manera exagerada. La persona recuerda con detalles, fecha, hora, minuto, segundo.
Por ejemplo, una persona deprimida generalmente tiene hipernesia. La persona deprimida se acuerda mucho, se acuerda demasiado, pero lamentablemente se acuerda mucho las cosas tristes. Ahora con la pérdida de nuestros familiares, ¿cuántos se han deprimido? La idea es salir de la depresión, pero lamentablemente mientras que dura la depresión estamos ahí pensando y pensando en el familiar, el primer regalo que nos dio, la última sonrisa que tuvo antes de fallecer, cada palabrita, cada notita, cada gesto que hacía. Entonces, la hipernesia genera una memoria exagerada que muchas veces el paciente no desea, el paciente sufre. Pero no solamente los pacientes con hipernesia, no solamente los pacientes con depresión tienen hipernesia, también algunos niños autistas, sobre todo los que padecen del síndrome de Asperger, tienen hipernesia. Los niños con síndrome de Asperger son niños con tendencia a la genialidad. Suman, restan, multiplican, dividen o hacen fracciones, ¿verdad? Hasta con decimales de forma rápida. Mientras que nosotros usamos calculadora, ellos tienen una memoria extraordinaria. La disnesia, chicos, debilidad de la memoria, y la paramnesia es la alucinación de la memoria. Un tipo de paramnesia es el déjà vu o déjà vu. ¿Sí? Acuérdate del déjà vu de lugares. Creo que ya vi ese lugar. Creo que ya conozco ese sitio. Sí, ya lo conozco. Entonces, déjà vu de lugares. También hay déjà vu de rostros, ¿no? A ver, esa persona me parece haberla visto en algún lugar, ¿verdad? Cuando creemos que conocemos un lugar o creemos que conocemos a una persona, cosa que no ha sido así, eso se llama déjà vu. Es un tipo de paramnesia. Ahora sí, respondiendo las dudas que me están haciendo en el chat, la respuesta, chicos, de la pregunta 1 sería la cuarta alternativa, represión. 2. Los registros ecoico e icónico se ubican en qué tipo de memoria. ¿Qué tipo de memoria me habla del registro ecoico y del registro icónico? ¿Cuál de esos tipos de memoria que están en las alternativas? Jimena, ¿te animas por la cuarta alternativa? Crispín por la cuarta alternativa. Valeria también por la cuarta alternativa. Memoria sensorial, por supuesto, memoria sensorial. Es la memoria que proviene de los sentidos, generalmente, ¿verdad? Puede ser del sentido visual. Si es del sentido visual, chicos, si es del sentido visual, icónico, ¿no? Icónico. Si es del sentido auditivo, ecoico, ¿verdad? Si es del sentido táctil, áptico. César, sí, la respuesta es la cuarta alternativa. Jennifer, al igual que Kiara, tu respuesta está bien. La cuarta alternativa, memoria sensorial. Como no prestamos atención, desaparece rápidamente. Por ejemplo, cuando estamos en el mercado, ¿ya? Y una persona nos dice, se me perdió mi familiar, ¿has visto mi familiar? Más o menos de estatura mediana, de cabello negro, y su ropa de color rojo. Nosotros decimos, no, tantas personas han pasado por nuestro lugar que la verdad no me he dado cuenta, ¿no? No le prestaba atención a una persona con esas características. Entonces, cuando, por ejemplo, observamos, estamos en un mercado y hay tanta gente, nosotros, por ejemplo, usamos la memoria sensorial porque miramos y escuchamos tantas voces, pero como no le prestamos atención, desaparece. Se dice que el 90% de la información que almacenamos desaparece, solamente se recuerda el 10%. El 90% de la información que grabamos desaparece porque está en la memoria sensorial. Esa memoria que en menos de un segundo va a desaparecer. Y la memoria sensorial se clasifica en ecoico e icónico. Habían tres tipos de memoria, ¿no? Sensorial, de corto plazo y de largo plazo. Recuerda que esta clasificación le pertenece a Atkinson y Shiffrin. Según Atkinson y Shiffrin, tenemos la memoria sensorial, la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. Dentro de la memoria de largo plazo está la memoria mecánica. Dentro de la memoria de largo plazo está la memoria mecánica. Cuando tenemos memoria mecánica, cuando nosotros nos grabamos algo por repetición. ¿Te acuerdas cómo te grabaste en la primaria la tabla de multiplicar? Por repetición, ¿no? O sea, de forma automática. No eras tan consciente, no éramos tan conscientes de lo que repetíamos, pero nos lográbamos grabar la tabla del 2, la tabla del 3.
3 por 1, 3, así, ¿no? 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. Cuando te decían 4 por 4, a ver, un ratito, desde el inicio empezabas. Entonces, cuando tú te grabas algo por repetición, como la tabla de multiplicar, como un trabalenguas también, que es por repetición, memoria mecánica, que es un tipo de memoria de largo plazo. ¿Ya? Muy bien, Jennifer. Trabalenguas. Claro, el trabalenguas tiene que ver con la memoria de largo plazo, pero mecánica. La clave en la pregunta 2, chicos, ustedes ya mencionaron muy bien con su respuesta. La clave sería la memoria sensorial, quiere decir la cuarta alternativa en la pregunta 2. Para responder la 3 y la 4, vamos a hablar de los trastornos de la memoria, que ya hemos ido mencionando hace un ratito, ¿no? El olvido no es un trastorno de la memoria. El olvido no es una patología. En cambio, la amnesia sí. La amnesia es la pérdida de la memoria, ya sea de forma total o ya sea de forma parcial. Generalmente las amnesias son parciales. Difícilmente hay amnesia total porque algo siquiera va a recordar la persona, aunque sea como botarse la cabeza, aunque sea como servirse un vaso con agua, ¿no? Así que las amnesias son, se da generalmente las amnesias, es una patología o una enfermedad porque se da por lesiones cerebrales. ¿Recuerdas? Que el lóbulo del cerebro está relacionado con la amnesia. Frontal no es. No, frontal no es. ¿Qué lóbulo del cerebro está relacionado con la amnesia, chicos? Parietal tampoco es. Descartado frontal y descartado parietal. Esos dos está descartado. ¿Cuál te queda? ¿Qué lóbulo será? El que está a la altura del oído. ¿Cómo se llama ese lóbulo? Muy bien, Castro, temporal. ¿Sí? Temporal. Arabia, bien, tu respuesta temporal. Entonces, lesiones en el lóbulo temporal, bueno, el temporal tiene varias funciones, ¿no? Se encarga del olfato, pero también de la memoria. Lesiones del lóbulo temporal pueden hacernos perder la memoria, lesiones, ¿verdad? Cierto, a la altura del lóbulo temporal también está el hipocampo que tiene que ver con la memoria. Entonces, lesiones internas en el hipocampo o lesiones en el lóbulo temporal puede generar amnesias, pérdida de la memoria, ¿sí? Pero la amnesia también puede ser por la edad también. Por ejemplo, en el caso del Alzheimer. El Alzheimer es un tipo de amnesia que le da a algunas personas por la edad. Por eso que el Alzheimer le da a personas mayores de 60 años. No todos, algunos, ¿no? Algunos padecen de Alzheimer. Entonces, por envejecimiento, por la edad, porque sus neuronas que producían acetilcolina se van deteriorando, entonces se produce por el mismo envejecimiento, pérdida de la masa cerebral también, se produce el Alzheimer. Ahora, hay pérdida de la memoria también por experiencias traumáticas, la amnesia psicógena, cuando es por traumas. Se pierde la memoria por alguna experiencia traumática, algo que le impactó, un shock muy fuerte que hizo que a partir de ese momento o de ese accidente desaparece la memoria. Bueno, lesiones en el lóbulo temporal, generalmente, ¿verdad? Hay varios tipos de amnesia, chicos. La amnesia psicológica, ya sabemos, la amnesia psicógena, la amnesia por envejecimiento, Alzheimer, pero también hay otra clasificación tomando en cuenta el tiempo. Crónicamente hablando, hay amnesia retrógrada y hay amnesia anterógrada. Retrógrada es cuando desaparece lo pasado. Si alguien sufre un accidente y se olvida o desaparece lo pasado, no se acuerda su nombre, dónde trabaja, su apellido, los nombres de los familiares. Cuando una persona sufre un accidente y desaparece todas sus experiencias pasadas de la memoria, esa amnesia se llama retrógrada, que comúnmente ocurre en la mayoría de casos. Pero si una persona sufre un accidente y en vez de desaparecer lo pasado, se desaparece todas las cosas nuevas que empieza a hacer, o sea, ocurrió el accidente y luego conversa contigo y desapareció esa información que acaba de conversar contigo. Ocurrió un accidente, le hacemos escribir el número 7 en la pizarra y ya no sabe qué número acaba ahorita de escribir. Todas las cosas nuevas a futuro que empieza a realizar desaparece. Después del accidente, las cosas nuevas que hace desaparece. Esa mesa se llama andrógrada.
Hipernesia ya sabemos, exageración de la memoria, exageración detallada de la memoria, exageración morbosa de la memoria, porque la persona recuerda cosas que no se haría recordar. La persona tiene problemas para olvidar, almacena, almacena, recuerda y recuerda la información, datos que ni siquiera son importantes. Por ejemplo, se acuerda cuántas líneas hay en el piso, cuántos colores hay en la vereda que camina, cuántas manchas hay en cada pared que observa. Entonces, datos que ni siquiera van a ser importantes. De ahí que muchas personas con hipernesia sufren porque algunos piensan que es una ventaja, al contrario, es una desventaja tener esa memoria exagerada, al punto que se acuerda cuántas casas o colores de casa hay en una cuadra y hasta en orden, ¿verdad? Ya sabemos, ¿no? Las personas deprimidas tienen hipernesia, las personas autistas con síndrome de Asperger pueden tener hipernesia, un psicópata también puede tener hipernesia, cometió un crimen hace 2 o 3 años atrás, demoraron en atraparlo al psicópata y ahora que pasaron 2 años, cuando le dicen, a ver, relata cómo has matado a esa persona, cuenta hasta con detalles, cosas que nosotros ni nos acordaríamos, ¿verdad? Cómo mató, descuartizó, o qué partecita de su pie o su dedo si se movía. Entonces, claro, en el caso de los que tienen síndrome de Asperger, ellos generalmente tienen memoria exagerada, en la cual predomina principalmente la memoria fotográfica. O sea, se acuerdan imágenes. Tú le preguntas 12,5 más 14,8 más un cuarto más 13,16 y la respuesta aparece como, los números aparecen como representaciones. Entonces, generalmente tiene memoria fotográfica, ¿ya? Si la hipernesia son por daños cerebrales, no. En el caso de la hipernesia no es por daños cerebrales, pero sí está asociado a otros trastornos. Por ejemplo, la hipernesia está asociado a un trastorno emocional. La depresión es un trastorno emocional. La hipernesia está asociado al autismo. El autismo en la actualidad no es considerado un trastorno. En la actualidad no. Pero hipernesia también puede tener una persona normal. Por ejemplo, ante el peligro también nos ocurre hipernesia. Por ejemplo, una persona cae al río Rímac. ¿Cuántos han caído al río Rímac, no? Profesora, yo sé nadar. No, chicos, acá no hay yo sé nadar. Tú te vas a la playa o a la piscina siempre con mucho cuidado. Peor todavía el río. Tiene su propia corriente. Entonces, hay personas que se han metido al río y han sido arrastradas por el río. Y en su desesperación por luchar por su vida, ha habido testimonios de personas que han pensado que hasta ahí nomás llegaron. Y en su desesperación de luchar por su vida se han acordado toda su vida, ¿verdad? En 5 segundos, que parecía una eternidad porque estaban luchando en el río por su vida, nadando, siendo arrastrados o golpeados por las piedras, en 5 segundos se han acordado su niñez, su infancia, su adolescencia, todo, toda su vida. Entonces, en situaciones de peligro también ocurre hipernesia. Así es. También cuando estamos exaltados, por ejemplo, estás jugando rifa, bingo o la tinca, de repente estás jugando y te falta un numerito para ganar. Te emocionas tanto, ¿verdad? Más aún si ganaste, te emocionas tanto que ya te pones a acordar, llega a tu memoria una serie de imágenes de lo que vas a hacer en tu vida de hoy en adelante, si es que te ganaste el premio mayor todavía. Así es. No siempre va a ser una ventaja, ¿no? Desventaja. En la disnesia la memoria se debilita, puede ser debilidad por falta de repaso, puede ser debilidad por el consumo de sustancias tóxicas, alucinógenos, puede ser debilidad por ejemplo, una mala alimentación, también la mala alimentación perjudica nuestro organismo, nuestra memoria, y la paramnesia, la alucinación de la memoria, o sea, tiene recuerdos falsos. La paramnesia se clasifica en tres, en el fenómeno de lo ya visto o déjà vu, el fenómeno de lo nunca visto o jamás view y en la iglesia. ¿Ya? Lo que hemos mencionado hace un rato en la pregunta 1 era el déjà vu. Creo que ya he visto a esa chica. ¿Dónde la he visto? Me parece conocida. Su rostro me parece conocido. Hemos tenido un déjà vu de rostro, ¿no? Ese lugar, a ver, creo que ya conozco ese lugar. Esa plaza, esa avenida me parece conocido. Es un déjà vu o un déjà vu.
Cuando te parece ya visto un lugar que no es así, es la primera vez que interactuamos con ese lugar o esa persona. En el caso de la Mice View, es lo contrario, fenómeno de lo nunca visto. Tú dices, no, no conozco ese sitio, yo no conozco ese lugar. O sea, dices que no conoces ese sitio, a pesar que ya es la quinta vez que tú vas ahí, ¿verdad? Profesora, no la conozco a usted, a pesar que ya es la cuarta clase o quinta clase que vamos a realizar. No, nunca la he visto, no. Y el compañero o la compañera, pero si la semana pasada estás, no. Entonces, cuando nosotros decimos que no hemos visto un lugar o no hemos visto una persona, pero ya antes habíamos interactuado en ese lugar. Y en el caso de la ecmesia consiste en volver a vivir experiencias pasadas. Quiere decir que la persona ha tenido una experiencia traumática, porque casi siempre tiene que ver la ecmesia con experiencias traumáticas. La persona tuvo una experiencia traumática a 2 años, o tal vez hace 3 años, o quién sabe, hace 5 años. Y ahorita está escuchando su clase, pero de rato en rato se acuerda de esa experiencia traumática que ocurrió hace 5 años. Y no solamente se acuerda, sino que se comporta como si ahorita lo estuviese viviendo. Por ejemplo, si la experiencia traumática fuera un asalto, empieza a pedir auxilio, empieza a llorar, empieza a desesperarse, como si ahorita le estuvieran asaltando, cosa que no es cierto. Ese asalto donde murieron sus padres le sucedió hace 5 años, pero cada 2 horas, cada 3 horas o de vez en cuando le viene ese recuerdo a su mente y se comporta como si ahorita estuviese sucediendo ese hecho que ocurrió hace varios años atrás. Tú miras a su alrededor, ¿no? Si en verdad le están asaltando, no hay nadie. Entonces presenta alucinaciones y vuelve a vivir esa experiencia pasada hace varios años atrás, cosa que es falso. Por eso se llama alucinación de la memoria. Pues respecto al pensamiento, no olvidemos que el pensamiento es otro proceso psicológico, es otro mental. Tanto el pensamiento como la memoria son procesos mentales cognitivos, ambos cognitivos. En la memoria almacenamos, ¿no? Almacenamos recuerdos, almacenamos informaciones, almacenamos. En el pensamiento buscamos solucionar un problema. Cuando dice, tienes que pensar en solucionar un problema, relacionamos un evento con otro para solucionar el problema. Ambos cognitivos, pero en el pensamiento generalmente al solucionar el problema se generaliza. Por ejemplo, cuando pensamos en un árbol, el árbol que estamos pensando representa a todo conceptual. Pero ahora, eso quiere decir que para razonar necesitamos los anteriores, por supuesto. De ahí que el razonamiento es el nivel más alto, porque necesitamos de los anteriores. ¿Qué es conceptuar? Su nombre lo dice, formar cosas. ¿Qué es juzgar? Formar juicios. ¿Qué será razonar? Formar razonamientos, ¿verdad? Empecemos con formar conceptos. Cada palabrita que está acá, chicos, me encierra una idea. En otras palabras, me encierra un concepto. Concepto de calzado, concepto de árbol, concepto de triángulo. Cada palabrita que tengo acá, separado a través de las comas, me encierra un concepto. Entonces tengo un concepto, dos conceptos, tres conceptos. Concepto de calzado, concepto de árbol, concepto de triángulo, concepto de alumno, concepto de político. A propósito, nuestro concepto de político es malo, ¿no? Sí, pues decepcionado cada político. Concepto de militar, concepto de profesor. Cada palabrita que estoy mencionando me encierra una idea, o sea, un concepto. Si yo, a partir de dos conceptos, formo una oración, a la oración se le llama juicio. Las oraciones son juicios, chicos. Por ejemplo, acá está la oración, todo triángulo tiene 3 lados. La oración, todo triángulo tiene 3 lados, es un juicio. Toda oración es un juicio. Para formar un juicio necesito del anterior, ¿no? De los conceptos, porque mira, para formarme esta oración he necesitado del concepto de triángulo y el concepto de 3 lados. La suma de dos conceptos o más conceptos me forma una oración, o sea, un juicio. Ahora, y si yo tengo, acá solamente hay una oración, ¿qué pasaría si yo tengo dos oraciones? Y a partir de las dos oraciones logro obtener una conclusión. A ese proceso se llama razonamiento. El razonamiento vas a tener de 2 a más oraciones.
donde a partir de 2 o más oraciones llegas a una conclusión. Entonces, de esa manera tenemos al razonamiento inductivo o deductivo. Por ejemplo, si todo triángulo tiene 3 lados, esta es mi primera oración, y todo triángulo es una figura geométrica, es mi segunda oración, ¿qué concluyo? Que toda figura geométrica tiene lados. Entonces, mira, a partir de 2 oraciones he llegado a una conclusión, que puede ser verdadera o falsa, pero he llegado a una conclusión. A todo este proceso donde tú tienes oraciones antecedentes o premisas y llegas a una conclusión, eso se llama razonamiento. Pero para razonar he necesitado juicios u oraciones. Y para tener juicios u oraciones he necesitado conceptos. ¿Listo, chicos? Ahora sí. Pregunta 3. Un sujeto recuerda haber pasado por una calle por donde nunca ha transitado. Si el sujeto pasó por una calle por donde nunca ocurrió esa experiencia, ¿cómo se llama ese trastorno? Porque es un trastorno, ¿verdad? Ángelo, está bien tu respuesta. Ruiz, correcto, tu respuesta está bien. Gianfranco, cierto, de dado o de dedo. Paramnesia, ¿verdad? Déjà vu, déjà vu, déjà vu. Urco, déjà vu. Entonces, sí, sí es esa respuesta. Cuando un sujeto pasa por una calle que nunca ha transitado, le ocurre la paramnesia. Ahora, paramnesia también tienen algunos pacientes con esquizofrenia. Tú vas a un hospital de salud mental como el Arco Herrera, vas de visita, por supuesto, al Hospital Arco Herrera, o al Hospital Hermilio Valdizán, que está acá nomás en Ate, vas a visitar, por ejemplo, a los pacientes psiquiátricos que están internados, vas con tu DNI, por si acaso, porque si no, no te van a dejar salir y te van a encerrar. Van a pensar que eres un paciente y no te van a dejar salir. Es que algunos pacientes se escapan. Entonces tú conversas con uno de los pacientes y muchos de ellos te dicen que ayer nada más han viajado a Londres, se han tomado foto en Brasil. Así dicen, claro, antes se le llamaba manicomio, ahora se le llama hospital de salud mental. Cierto, Ciro. En la actualidad ya no se usa el término manicomio porque es un término despectivo, es un término no tan bonito, ¿no? Hospital de salud mental, ahí sí. Aparte que antes los manicomios eran un tratamiento distinto, era horrible. Los encerraban, los maltrataban, les echaban agua. Era el lugar, a muchos años atrás las terapias eran basadas hasta en descargas eléctricas. En la actualidad los hospitales de salud mental tienen su parquecito, sus banquitas, sus enfermeras, sus psicólogos, su psiquiatra, visita de familiares, buen trato. Hay cámaras que se graban también para cerciorarnos del buen trato. O sea, no es como antes, que la recuperación también es más rápida y más aún cuando el familiar visita de manera frecuente. Eso ayuda a la salud mental. Así es, chicos. Entonces, ¿qué sucede? Tú vas a visitar a un paciente, a un hospital psiquiátrico, a un paciente interno, y te dicen, ayer acabo de pasar por Londres. Y cuando tú averiguas si salió ayer, no, y de repente lleva medio año, pues, en tratamiento ahí, ¿no? En el hospital. Nunca ha salido, al menos por medio año no ha salido, pero te dice, ayer he paseado por las calles de Londres. O sea, le ha ocurrido porque ver por ese lugar nunca ha transitado, ¿verdad? Paramnesia, ¿no? Paramnesia. Ah, ya, me pregunta si algunas personas que no tienen trastornos puede ocurrir déjà vu. Sí, también hay personas, por ejemplo, a nosotros, ¿cuántas veces nos ha ocurrido un déjà vu? Creo que conozco ese sitio, creo que conozco a esa persona, pero en caso no es un trastorno. Cuando a ti te parece, no es un trastorno. Cuando hablamos de trastorno, cuando la persona está convencida, ahí sí es convencida. Un déjà vu es cuando está convencida. Está convencido el paciente psiquiátrico que ayer ha ido a Londres. Es más, dice que ha ido contigo. Sí, dice. Tú le dices, no, no, yo ya lo conozco. Sí, te dice. Es más, hasta nos hemos tomado una foto y es la foto en su celular, pero ahí no hay nada, pues la imagen no hay. O sea, no ves que está con trastorno. Mira, acá está la foto. Dice. Y tú observas, ¿no? Mira, acá nos hemos sentado todavía, te dice, y tú
Nunca ha ocurrido eso. Cuando está convencido que la experiencia sucedió, cosa que no es real, ahí sí es un trastorno. Pero en el caso nuestro, cuando me parece, profesora, que esa canción ya lo escuché, creo que era una canción romántica y lo ha pasado a cumbia. Me parece que ya conozco esa canción. O sea, nos ocurre un déjà vu, pero ahí tú estás consciente de que te parece. En el caso de la paramnesia, los pacientes con esquizofrenia sabemos que no están del todo conscientes. Listo. Ahora sí, respondiendo a la duda que tienen. Clave, entonces, cuarta alternativa. La 4 me pide las funciones del pensamiento. ¿Cuál de todas las alternativas son funciones del pensamiento? Habían tres, ¿no? Hemos mencionado tres funciones del pensamiento. ¿Sí? Tres funciones tiene el pensamiento. Una de ellas está acá. Castro, te animas por la C, Urco, te animas por la C y Ángelo se anima por la C. Cierto, la C es la respuesta, verifiquemos, sí. Formar conceptos es la primera función del pensamiento, formar conceptos, conceptuar. Formar conceptos es conceptuar, es la primera función del pensamiento. La segunda función era juzgar, la tercera razonar, ¿verdad? Pero acá es la primera, formar conceptos, formar ideas. Formar conceptos, la C. Ya sabes, ¿no? El concepto de árbol, concepto de silla, concepto de chocolates, concepto de triángulo, concepto de calzado, mesa, mesa, profesora, a ver, la idea de mesa que tengo es, mesa es todo mueble, ¿verdad? Todo mueble que sirve para colocar mi laptop, todo mueble que sirve para almorzar, es una mesa. Pueden ser equivocados o certeros, pero la idea que tenemos acerca de cada palabrita que estoy mencionando es un concepto. La respuesta sería la C. Para poder las siguientes preguntas, tenemos que hablar acerca de las operaciones. Una cosa era las funciones, ¿no? Función del pensamiento, conceptuar, juzgar, razonar. Pero por acá tenemos las operaciones. Las operaciones del pensamiento son 5. Primera operación del pensamiento, el análisis. Segunda operación del pensamiento, la síntesis. Tercera operación del pensamiento, la comparación. La gestión, tenemos la abstracción. Entonces, 5 operaciones del pensamiento. ¿En qué consiste el análisis? El análisis es la división mental. Es cuando mentalmente dividimos algo. Por ejemplo, si te preguntan cuáles son las partes del lapicero, a ver, tú te pones a pensar, las partes del lapicero, su tapa, profesora, la punta, profesora, la carga, la tinta, profesora, partes del lapicero, el resorte, ¿no? Entonces, cuando tú buscas las partes, mentalmente estás dividiendo, en este caso al lapicero. Estamos realizando el análisis. Acuérdate de análisis y comprensión de lectura. Hay una pregunta que dice, analiza esa lectura. O sea, qué significa cuando te dice analiza esa lectura? Que tenemos que concentrarnos en cada partecita de la lectura. Algunos para analizar mejor la lectura subrayan, pero no se subraya, ¿no? Se subraya lo más importante, ¿cierto? Claro, por partes. Para entender el texto, por partes para entender la lectura. Análisis. En términos médicos también hablamos del análisis de sangre, análisis de orina. ¿Y qué pasa en el análisis de sangre? El médico busca las partes de la sangre. ¿Por qué el médico busca las partes de la sangre? Para averiguar dónde está el problema, ¿verdad? Entonces, el médico hace un análisis del organismo de esta persona, de su sangre, de su orina y otras cosas más para saber qué le pasa. Igual el técnico, cuando tu computadora se malogra, tu televisor se malogra, para encontrar el desperfecto, primero analiza dónde está el desperfecto. A ver, ¿qué pasó con la computadora? ¿Qué pasó con el celular? ¿Por qué ya no funciona? Ah, tiene 5 caídas, pues. La pantalla está quebrada. Su memoria es insuficiente, ¿verdad? Las teclas ya están borrosas. Entonces, buscando por partes dónde está el desperfecto, ¿cierto? Lo contrario del análisis sería la síntesis. Lo contrario del análisis, la síntesis. Porque si en el análisis
Nosotros pensamos y dividimos las partes de algo, en la síntesis reagrupamos. Por síntesis se reúne todo, de forma mental todo se reúne. Entonces el técnico, luego de analizar tu computadora, es más, le ha sacado el mouse, le ha sacado la pantalla, le ha sacado por partes, ¿no? Luego de analizar dónde está el defecto de tu computadora, lo arregla y vuelve a armar tu computadora. Ahora que tu computadora está armada, te lo entrega así, armado y arreglado. O sea, la síntesis es cuando se reagrupa todo. Cuando el médico analizaba tu sangre, obviamente análisis, pero cuando ya te entrega el resultado, ¿qué sería el resultado, chicos? La síntesis. Cuando subrayas la lectura, parte por parte, análisis. Y cuando esas partes lo unes para formar un resumen, síntesis. Por eso que el profesor en la tarea te dice, haga un resumen o síntesis de la página 3 y la página 4 del libro. Haga un resumen o síntesis, ¿no? Entonces, quiere decir que tú lees, primero subrayas, lees y subrayas, y luego reúnes todo lo que has subrayado para formar una totalidad, síntesis, ¿ya? Igual, cuando vas al cine, bueno, se podía ir al cine y veías una película y luego le contabas a tu mamá cómo era la película, tú hacías un resumen de la película, una síntesis. En cambio, en la abstracción se capta lo más importante. Es aquella operación mental donde se captan los rasgos más importantes, las características más importantes. Por ejemplo, lo más importante de un triángulo es su número de lados, porque un triángulo tiene varias características, con color, forma, tamaño, pero cuando uno realiza la abstracción, deja de lado otras características secundarias y solamente nos concentramos en lo más importante. Lo más importante de un triángulo, su número de lados. Lo más importante de una fruta, sus vitaminas. Lo más importante del ser humano, su capacidad racional, ¿verdad? Cuando captamos lo más importante de algo, estamos realizando la abstracción. Comparación, buscar semejanzas o diferencias entre dos o más objetos, dos o más realidades, dos o más personas. Comparamos el trato que nos da nuestra mamá con el trato que nos da nuestro padre. Comparamos la educación virtual con la presencial. Profesora, la presencial me convenía, había más recreo. No, profesora, la virtual mejor porque hay más dibujitos. No, la presencial porque podíamos ir al kiosco. Ahora tienes kiosco en tu casa de repente, ¿no? Entonces, cuando tú comparas una célula eucariótica con una procariótica, un vertebrado con un invertebrado, y buscas en qué se parecen, en qué se diferencian, comparación, buscar semejanzas y diferencias entre los diferentes objetos o fenómenos de la realidad. Y la generalización consiste en buscar algo común entre todos los objetos. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo, un rectángulo y un círculo, ¿qué tienen estos tres en común? Triángulo, rectángulo y círculo. ¿Qué tienen los tres en común? Los tres son figuras geométricas, o sea, estoy generalizando. Cuando yo digo las figuras geométricas, y me refiero al triángulo, rectángulo y círculo, digo las figuras geométricas, estoy generalizando. Los alumnos del APU, estoy generalizando. En cambio, si yo digo Juan, Mauricio, Carlos, uno por uno, es análisis, ¿no? Pero cuando yo digo los alumnos del APU, estoy generalizando. Entonces, una cualidad le atribuyo al común. Ahí sería generalización. Bien, vamos a responder entonces la pregunta 5. A ver, en la 5 me dice, ¿cuál de las alternativas es la unidad mínima del pensamiento? La unidad mínima del pensamiento, jovencitos. Acá la respuesta va a ser la unidad mínima del pensamiento. González, tu respuesta está bien. Gianfranco, Jimena, tu respuesta está bien. Unidad mínima del pensamiento, el concepto. Es que cuando pensamos, piensa en una silla, al toque te representas una silla, ¿verdad? Kevin, tu respuesta está bien. Camila, tu respuesta está bien. Pero cuando pensamos en una silla, es porque también tenemos una idea de qué es una silla. Claro, para pensar en una silla es porque tenemos la idea de qué es una silla. Si no tuviéramos la idea de qué es una silla, nos representaríamos cualquier cosa.
Entonces, cuando pensamos en algo, no solamente hay imágenes, sino también hay nociones o ideas de lo que estamos pensando. De ahí que el concepto es la unidad mínima del pensamiento. Es más, para conceptuar se necesita, para poder juzgar, perdón, se necesita conceptuar. Y para poder razonar se necesitaba todos, ¿no? O sea, todos los anteriores. Lo mínimo era el concepto, luego el juicio, luego el razonamiento. Así era, ¿verdad? Unidad mínima de pensamiento, el concepto. Ah, entonces la respuesta. En las 6 me preguntan por aquella operación mental que nos permite discriminar, o sea, diferenciar una especie animal de otra. Operación mental del pensamiento que nos permite discriminar una especie animal de otra. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? Crisel, me dices la C. Valeria también me dice la C. Urco la C. Ángelo la C. Muy bien, la respuesta sí es la C. Comparar. Comparar consiste en buscar semejanzas o diferencias. Quiere decir que vamos a discriminar. La palabra discriminar significa diferenciar, ¿cierto? Cierto, Castro, esa es la respuesta. La palabra discriminar significa diferenciar. Por ejemplo, las notas musicales. A ver, me pongo a diferenciar las notas musicales, me pongo a discriminar. Tal nota musical es más grave, tal nota musical es más agudo. Entonces, diferenciar las notas musicales es lo mismo que discriminar las notas musicales. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian las notas musicales? Acá dice otra, ¿no? Puede ser también personas, puede ser también otro tipo de realidades, como el caso de las notas musicales. C sería entonces la respuesta. Listo. Las otras preguntas, para responder a las otras preguntas, vamos a hablar acerca de las etapas del pensamiento. Etapas del pensamiento, Dios. Etapas del pensamiento o estadios. Estadio es lo mismo que etapa. Etapas, niveles del pensamiento. Según Jean Piaget, chicos, según Jean Piaget, ¿cuántas etapas del pensamiento tenemos? 4, ¿verdad? 4. Acá he mencionado los 3 primeros, pero son 4. Acá en el resumen estoy mencionando solamente los 3 primeros, pero son 4. La primera etapa del pensamiento, según Piaget, es la etapa sensorio-motriz que ocurre en los años. Etapa sensorio-motriz durante los 2 primeros años. Se presentan los primeros reflejos, como reflejo de succión, reflejo de prensión. Todavía no hay lenguaje, en lugar de lenguaje hay holofrases. Holofrases son palabras que tenemos que interpretar. El bebé dice teta y teta significa o lo interpretamos como tiene hambre. El bebé dice pichi y pichi lo interpretamos como que quiere hacer sus necesidades. Entonces aparecen los reflejos, aparecen los holofrases, palabras que tenemos que interpretar porque todavía no hay lenguaje. Después de la etapa sensorio-motriz, sigue la etapa preoperatorio de 2 a 7 años. Y se llama así preoperatorio. Recuerda que la palabra significa antes, operatorio significa operaciones, operaciones matemáticas. Es la etapa donde todavía no realiza operaciones matemáticas, porque a los 2 años no sabe sumar, a los 3 años no sabe restar, a los 4 años no sabe multiplicar, a los 5 años no sabe, ¿no? No sabe operaciones matemáticas. Realmente las operaciones matemáticas, ¿a qué edad lo aprendemos, chicos? ¿A qué edad generalmente aprendemos las operaciones matemáticas? A los 6. 6 o 7, ¿verdad? 6 o 7. Puesto que acá está redondeado, 7 años. Las operaciones matemáticas, 7 años, 6 años. A ver, algunos de repente a los 5 años ya sabían, ¿no? Los niños genios, por ejemplo, a los 4 años ya saben. Los niños genios ya saben. Algunos alumnos a los 5 años de repente ya sabían sumar. Pero la mayoría, no te olvides que las etapas del pensamiento tienen que ver con la mayoría. La mayoría de niños aprenden a sumar a los 6 o 7 años. A los 5 años saben pues 1 más 1, 1 más 2, ¿no? A ver, ¿cuánto es 1 más 1? Ya tú le enseñas con paciencia, saben cuánto es 1 más 2.
Pero a los 5 años le preguntas, ¿cuánto es 4 más 3? 8 más 2, tampoco, ¿no? Sumas exactamente las sumas 6 o 7 años. Que como a los 6 años está en la primaria y le enseñan a sumar. Así es. Listo. Allá, mira, algunos me dicen que en su colegio inicial de 4 años ya le enseñaban todo, incluso a sumar. Claro, está bien. Algunos colegios hacen eso, sobre todo los colegios donde se aplica la estimulación temprana. En los colegios donde se aplica la estimulación temprana son los colegios donde no esperan que cumplas 7 años para enseñarte a sumar. O sea, te enseñan antes. Pocos son los centros educativos donde te enseñan antes. Ya listo. Pero generalmente 6 o 7 años, ¿verdad? Antes, 2 añitos, ¿sabrá sumar? No. 3 añitos, ¿sabrá restar? Tampoco. 4 años, ¿sabrá sumar? No. 5 años, ¿sabrá multiplicar? Menos. 6 años, ¿sabrá el teorema de Pitágoras? ¿Qué será eso para los pequeñitos de 6 años? Por eso que se llama preoperatorio, porque todavía no sabe realizar operaciones matemáticas. El estadio preoperatorio se divide en dos, en el preoperatorio simbólico y en el preoperatorio intuitivo. Simbólico de 2 a 4 años, más simbólico porque ahora ya puede representarse mentalmente lo que ve o lo que no está presente. Y también aparece un símbolo de comunicación que es el lenguaje. Otras cosas que aparecen en el estadio simbólico es, por ejemplo, el animismo. Aparece el animismo, aparece el egocentrismo, aparece el finalismo, pero acá creo que le he puesto. Ya, acá falta corregir. Yo lo voy a corregir antes de subirlo al intranet, ¿ya, chicos? Esto de acá, estas 4 características es de acá arriba, del simbólico. Sí, del simbólico es. En cambio, el intuitivo ocurre esto, pensamiento irreversible y la centración. Los 2 últimos es del intuitivo y los 4 primeros es del simbólico. En el simbólico aparece el egocentrismo, cuando se considera el centro de todo. El egocentrismo es lo opuesto de la empatía. Si él tiene hambre, seguramente tú tienes hambre. Si él tiene frío, seguramente tú tienes frío, ¿verdad? Si para él el lapicero está cerca, para ti también el lapicero está cerca. O sea, como él piensa, como a él pasa, como a él le sucede, cree que a ti también. A ver, hijito, te voy a servir tu comida, debes tener hambre. Sí, mamá, dice, sírveme mi comida, pero a mi hermana también sírvele, ella también tiene hambre. O sea, como él siente hambre, piensa que tú también tienes hambre. A ver, hijito, te voy a poner chompa, hace mucho frío, abrígate, le dice la mamá al pequeñito, ¿no? El pequeñito dice, sí, mamá, abrígame, pero mi hermano también que se abrigue porque mi hermano también tiene frío. O sea, como él siente frío, cree que tú también tienes frío. Eso se llama egocentrismo, que es contrario a la empatía, porque en la empatía sí podemos entender a la otra persona. En el egocentrismo no puede entender a la otra persona. Que como a él le sucede a los demás también. Lo que a él le pasa a los demás también. Si juega a las escondidas y en lugar de esconderse debajo de la cama, se esconde encima de la cama, bien tapado ahí con todas las frazadas, con toda la colcha, como un bulto se le ve ahí bien tapado, y encima te dice búscame porque cree que se escondió bien, es por culpa de su egocentrismo. Al taparse con la frazada, como él no se ve, piensa que tú tampoco lo puedes ver. Cuando clarito lo estás viendo que está encima de la cama, ¿no? Entonces, el egocentrismo, como él piensa, cree que tú también piensas. Ego es yo, o sea, todo gira a su alrededor. Aparece el animismo, que también es, hemos dicho, de simbólico. Animismo es cuando le da vida a los dos. Piensa que, cree que la muñeca tiene hambre, que la muñeca tiene frío, duerme con su muñeca, le pone almohada a la muñeca, le da comida de verdad a la muñeca. Mamá, no hables fuerte, mi muñeca se resiente. La planta se está moviendo, es porque está feliz. Mira, mamá, la planta está feliz, está bailando la plantita. Pero nosotros sabemos que la planta se mueve producto del viento. Pero el pequeñito dice, la planta está feliz. Si la planta tiene agua, si la planta tiene agua, producto de la lluvia, ¿qué es lo que piensa la pequeñita? Mira, mamá, la planta está llorando, pobrecita la plantita, es que como le hemos dado toda la noche afuera, hay que dormir con la planta, mamá. O sea, piensa que la planta llora.
cuando sabemos que es producto de la lluvia, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Tú también has sido egocentrista, perdón, tú también has tenido animismo de repente de pequeñito y creías que la luna te persigue. Mamá, la luna me muevo para acá, la luna me persigue, me muevo para acá, la luna me está siguiendo. La luna está feliz, mira la luna cuando vemos una parte de la luna, ¿verdad? Entonces, darle vida a la luna, pensar que está feliz, que está enojada, que está contenta, que nos persigue, la cual no es cierto, eso se llama animismo. Aparece el finalismo cuando cree que todas las cosas han sido creadas para algo. Piensa que el sol ha sido creado para calentarnos, la luna para alumbrarnos. Piensa que mamá ha sido creada para cuidarnos, el hermano ha sido creado para jugar con nosotros. O sea, piensa que todos los elementos que existen a su alrededor para algo es, alguna finalidad tienen que cumplir. Y esto de acá, que varias veces ha sido pregunta de examen de admisión en San Marcos, el artificialismo, cuando cree que todo ha sido creado por el hombre. Artificialismo, cuando cree que todo ha sido creado por el hombre. Así como el ser humano crea una pared, porque el ser humano construye una pared, así como el ser humano crea un televisor, un mueble, porque el ser humano construye un mueble, ¿verdad? Así como crea, por ahí visitantes, así como el pequeñito observa que papá, mamá construye cosas, entonces el pequeñito piensa que todos los demás elementos que le rodea en la naturaleza también seguramente sus padres lo han construido. Así como su papá hizo la pared, así como su mamá construyó ese mueble, él piensa que seguramente la laguna ha sido construida por sus padres. ¿Sí? Te dice, hermano, mira, ¿ves esa laguna que está allá? Mi papá lo ha hecho, dice. O sea, piensa que mamá o papá lo ha hecho cavando, ¿no? Cavando un hoyo, ha hecho la laguna. ¿Ves ese cerro que está allá? Te dice, mi mamá lo ha hecho. ¿Ves la luna que está allá? Mi papá lo ha construido. Sí, mi papá construye la luna. Él hace luna. Él ha construido el sol. Mi papá y mi mamá han construido hasta las piedras, todo lo han construido. Es que mi mamá y mi papá construyen cosas. Es albañil, construye cosas. Entonces, eso se llama artificialismo, pensar que todo ha sido creado de manera artificial por el ser humano, cuando sabemos que no es así. No todo ha sido creado por el ser humano, ¿verdad? En el caso de la naturaleza, no ha sido creado por el ser humano. Al contrario, ha sido destruido. Pero pensar que todo ha sido creado por el ser humano, pensamiento artificialista. Y estos dos últimos sí hemos dicho que le pertenece al intuitivo. Pensamiento irreversible es cuando no puede retroceder. Sabe contar del 1 al 10, pero no puede al revés. Cuando no puede contar al revés, pensamiento irreversible. Sabe que 3 más 2 es 5, pero a ver, pregúntale al revés. A ver, si 3 más 2 es 5, dime cuánto es 2 más 3. No sé, te dice, no sé. Todavía no me lo he aprendido. Es muy difícil. Yo sé cuánto es 3 más 2, te dice, pero 2 más 3 no me la sé todavía. Enséñame, no me la sé todavía. Entonces tú le dices mismo, ¿no? Solamente está al revés. No, muy difícil. Entonces, no puede retroceder su pensamiento. De ahí que no puede hacer las matemáticas. Porque no te olvides que la resta es lo inverso de la suma. Entonces, como no puede retroceder, no puede restar. Y difícilmente le va a resultar sumar, ¿verdad? Así es, chicos. Entonces, pensamiento irreversible no puede retroceder. Y justo por ese pensamiento irreversible es que no puede decir ayer. Muchos pequeñitos se van de paseo en inicial de 4 o 5 años y en vez de decir ayer me he ido de paseo, ¿qué cosa dicen? Mañana, ¿no? Hermano dice, mañana me he ido de paseo. ¿Cómo es eso de mañana? ¿No será ayer? No, te dice mañana me he ido a la piscina. Es más, mira mi foto, me he tomado foto. Pero eso es de ayer, no, molesto, te dice, no, de mañana te he dicho. Entonces, cuando no puede decir ayer o antes de ayer, ese pensamiento se llama irreversible, ¿ya? Ya sabes entonces, cuando no puede retroceder, pensamiento irreversible, cuando piensa que la laguna, el sol, las estrellas, su papá o su mamá lo ha hecho, eso se llama pensamiento artificialista. Finalismo, cuando cree que todo sirve para algo. Tú le preguntas, ¿para qué sirve tu mamá? Para darme mi comida. ¿Y para qué sirve tu papá?
Bueno, se queda mudo, ¿no? ¿Para qué sirve su papá? ¿Para qué sirve tu hermano? Para darme propina. ¿Y para qué sirve el sol? Para calentarme. ¿Y la luna para qué sirve? ¿Y la enfermera para qué sirve? Entonces, cuando él cree que todo sirve para algo, o sea, alguna finalidad tiene que cumplir, eso se llama finalismo. Darle vida a los objetos, darle conciencia a los animales, ¿sí? Estoy viendo la tele con mi perro. Hermano, no cambies de canal. El perro está bien, es su canal favorito. O sea, le está dando conciencia al perro, ¿no? Cuando el perro lo elige. Entonces, darle vida al perro, conciencia al perro o vida a los objetos se llama animismo. Y cuando piensa de una manera y cree que lo mismo te está pasando a ti, eso se llama pensamiento egocentrista. El último del intuitivo es la centración. La centración es cuando no se da cuenta de los cambios de la materia. Se centra en una sola característica y no se da cuenta de los cambios de la materia. Si tú le das al pequeñito un tazón de sopa, te dice, no, no quiero la sopa, no me gusta la sopa. Entonces la mamá hábilmente le dice, ya bueno, no creo que te he servido. Te voy a servir otro, ¿ya? Y saca el famoso plato tendido. Y ahora la mamá le ofrece la misma cantidad en el plato tendido. Pero el pequeñito piensa que en el plato tendido hay poquito. ¿Cuántas veces tú has pensado lo mismo, no? Que en el plato pequeño, en el plato tendido hay poquito y en el plato hondo hay más. Y la mamá, qué hábil nuestra mamá, ¿no? Con tal de que consumamos nuestra comida, ya, te dice, no te preocupes, te voy a dar otro poquito, te dice, ¿no? Y la misma cantidad lo echa en el plato tendido. Y tú ahora, mamá, así cualquiera, ¿no? Poquito cualquiera. Y te comes todo, ¿no? Pensando que hay poquito. Ese problema se llama centración, que generalmente ocurre en los pequeñitos de esa edad, ¿verdad? O sea, no se dan cuenta que el contenido del plato hondo es lo mismo que el contenido del plato tendido. O sea, no se da cuenta que es lo mismo. Se ha centrado en una sola característica y no se ha dado cuenta del resto. Ese problema se llama centración. Centración. Igual puedes probar en tu casa, 4 o 5 añitos, ya que tienes hermanos o sobrinos. En una mano ofrécele una moneda de 1 sol, en otra mano ofrécele varias moneditas de 10 céntimos, que en total sumen 50 céntimos. En una mano una moneda de 1 sol y en otra mano varias moneditas de 10 céntimos, que en total sumen 50 céntimos. Y al pequeñito de 4 años, pregúntale cuál de los dos quieres. Al pequeñito de 5 años, hazle prueba, si hay un familiar en tu casa, pregúntale cuál de los dos quieres y cuál de los dos crees que va a querer de propina. Las moneditas pequeñitas. Y tú le preguntas por qué. Es que ahí hay más, dice. O sea, piensa que las moneditas pequeñitas hay más. Cuenta, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí hay más. Soy millonario, tengo mucha plata, no te voy a prestar. Pero si le ofrecemos la otra moneda de 1 sol, no, dice, no, 1 solo no quiero. Tú le das a la fuerza 1 sol llorando, ¿no? Mi tío tacaño, una moneda nomás me ha dado y yo quería bastante. Entonces no se da cuenta en realidad que 1 sol es más que las moneditas de 10 céntimos. Por culpa de la centración no se da cuenta de las cantidades o de las variaciones en la materia. Felizmente todos estos problemas se superan en la siguiente etapa llamado operatorio concreto, de 6 o 7 años hasta los 11. 6 o 7 años hasta los 11. Se supera. Por ejemplo, antes el problema, ¿cuál era, chicos? Su pensamiento era irreversible, o sea, no podía retroceder, ahora ya retrocede. 6 o 7 años, 7 años ya puede restar, ¿no? Porque en segundo de primaria les enseñan ya a restar. Claro, la resta hemos dicho que es lo inverso de la suma, entonces ya puede retroceder. Ya sabe que 3 más 2 es lo mismo que 2 más 3. Ya sabe sumar, ya sabe restar. Ya sabe contar del 1 al 10, al derecho y al revés. Ya sabe decir, ayer me he ido de paseo, ya no dice como antes, mañana, ahora ya sabe, ayer me he ido de paseo, te dice. Entonces, ya su pensamiento se hace reversible. Así como la casaca reversible, ya puedes voltearlo, ¿no? Puedes usarlo al revés. Entonces, el pensamiento reversible es cuando podemos retroceder. Sabe las notas musicales de do hasta si y de si hasta do. ¿Tú puedes retroceder las notas musicales? Es porque has alcanzado un pensamiento reversible. El problema de antes era la centración. La centración también se supera, chicos, en la siguiente etapa, operatorio concreto,
donde ya se hace operaciones, por eso se llama operatorio concreto, el problema de la centración también se supera y se cambia por la conservación. Ahora ya puede conservar las propiedades de la materia. Ahora ya sabe que el plato hondo y el plato tendido son iguales. Ya no le podemos engañar, ya sabe, ¿no? 7, 8 años, ya sabe, ¿no? Que el plato hondo y el plato tendido son iguales. Ya sabe que una moneda de un sol vale más que varias moneditas de 10 céntimos, ¿verdad? Entonces ya conserva las propiedades de la materia. Listo. Y la cuarta etapa, que no está acá mencionado, la cuarta etapa, que es a partir de los 12 años, la cuarta etapa es el operatorio abstracto, o sea, lo contrario de concreto, operatorio abstracto o formal. Se va a llamar operatorio abstracto porque ahora ya podemos hablarle de cosas abstractas. Antes podíamos hablarle de lo concreto, mesa, silla, pero ahora, a partir de los 12 años, ya le podemos hablar de lo abstracto, concepto, teorema, hipotenusa, cateto opuesto, ya te va a entender lo que no se puede tocar, o sea, ya te va a entender lo abstracto. Etapas de la memoria. La primera etapa de la memoria es la fijación, donde se registra la información, luego la conservación, donde se almacena la información, luego el recuerdo, donde se saca a la conciencia la información. Estas tres primeras etapas son secuenciales. Primero nos fijamos, luego almacenamos, luego recordamos. Primero me fijo en el título que puso la profesora acá, etapas del pensamiento, me fijo en el título. Primera etapa, chicos, cuando escuchas la clase, fijación. Luego la profesora explica las etapas y yo estoy observando, ¿no? Segunda etapa, conservación, conservación de los datos, de la información. Y luego, si esto que explica la profesora viene en el examen o como pregunta la dirigida, yo tengo que acordarme. Y el recuerdo, ¿qué cosa es? Evocación. Lo mismo sucede cuando vas a un centro comercial por primera vez. Vas a un centro comercial nuevo, lo primero que hacemos es fijarnos, a ver, está bonito el lugar, es grande, es pequeño, cuántos pisos tiene, tiene ascensor. Nos fijamos, ¿no? Luego conservamos, en nuestro recorrido, conservamos todo lo que miramos. Cosa que si volvemos a visitar ese lugar, ya sabemos dónde está el patio de comidas, ya sabemos dónde está el área de cine, ya sabemos dónde está, por ejemplo, el ascensor. Nos recordamos. Lo mismo, te presentan a una persona, te fijas en esa persona, cómo es, ¿no? Alta, bajita, conversadora, tímida, le preguntas por su nombre, almacenas o te grabas el nombre de esa persona. Y si vuelves a ver a esa persona, te recuerdas su nombre. Es por eso que estas tres etapas son secuenciales. Otra etapa de la memoria es el reconocimiento, donde nosotros, conscientes de las experiencias que hemos vivido y nos reconocemos como parte de nuestra vivencia. Por ejemplo, si el día de ayer has escuchado clase hasta 2 de la tarde, si el día de ayer has lavado tu ropa hasta las 5 de la tarde, si el día de ayer casi te ponen una multa por quitarte la mascarilla, sí, profesora, soy consciente de que casi sucede eso, he reflexionado, no lo volveré a hacer, pongo en peligro a mis familiares, soy consciente de que esa experiencia es muy peligrosa. Entonces, cuando tú reconoces que una experiencia lo has vivido, es tuyo, te pertenece, estamos hablando de la etapa de crecimiento. Consiste en aceptar una experiencia como nuestra, como vivida. El día de ayer tu compañero te vio paseando bien acompañado. No, profesora, yo creo que se confundió, no era yo. O sea, la etapa, está ocurriendo la etapa del reconocimiento porque tú reconoces que la experiencia no es tuya, ¿verdad? No te pertenece, eso nunca te sucedió. La paramnesia es un trastorno de la memoria que afecta a la etapa del reconocimiento, porque recuerda que la persona dice haber paseado por un lugar que nunca ha sucedido, o sea, tiene problemas para reconocer. Localización consiste en ubicar el recuerdo en un determinado espacio y tiempo. Tu fiesta de promoción, ¿dónde lo celebraste? ¿No hubo fiesta de promoción por la pandemia? ¿Hace cuántos años ocurrió el viaje de promoción? Si es que hubo, ¿no? Tu primer beso, ¿dónde fue? ¿Dónde fue? Me refiero a qué lugar, espacio, no qué parte del cuerpo, chicos. Sí, pues varios no han tenido fiesta de promoción, pero algunos sí han bien. No es lo mismo, pero bueno, al menos algo, ¿no?
Este año también nos va a tocar cumpleaños virtual, fiesta de promoción virtual, todo virtual. Es que primero la salud, chicos. Nosotros no tenemos varias vidas. Si queremos seguir viviendo y disfrutando de la vida, como viajar, estudiar, disfrutar tu carrera, no queda de otra, pues todo virtual. Así es. Entonces, cuando tú localizas un recuerdo, profesora, mi fiesta de promoción fue hace 2 años, mi viaje de promoción fue hace un año, mi primer beso fue hace 4 años, mi primera declaración de amor fue hace 3 años, la última vez que fui al Parque Las Leyendas fue la semana pasada, la última vez que fui a la playa fue hace 2 años. Cuando tú a un recuerdo lo ubicas en un determinado espacio y tiempo, entonces eso se llama localización. ¿Quién sabe, verdad, Ciro? Tal vez regrese lo presencial, tal vez. Todo depende de si llegan las vacunas. Si llegarán también, ¿no? A este paso, yo creo que el próximo año va a ser. Mañana llegan para los médicos. Pues nosotros estamos en el último puesto, mayores de 18 años. Y se han olvidado los niños, también, ¿no? Ya, no pierdas esperanzas entonces. Tienes 17, no llegará la vacuna. Uy, listo, chicos. Mientras que lleguen las vacunas, a cuidarse. Si ahorita no nos hemos contagiado, es justamente porque nos hemos cuidado, ¿verdad? Los profesores y los alumnos, sobre todo nuestros abuelitos, más que rezar, tenemos que cuidarnos, tomar las precauciones del caso, los protocolos. Así es. Bien, en base a esta explicación de las etapas del pensamiento y las etapas de la memoria, no te olvides que las etapas del pensamiento es según Piaget. En base a estas explicaciones vamos a desarrollar la pregunta 7. Cuando un niño puede contar correctamente, o sea, sí puede contar correctamente, del 1 al 10. Del 1 al 10 sí puede contar correctamente. Pero dice que al revés no puede. Es incapaz de contar al revés. Si no puede contar al revés, es porque su pensamiento es irreversible. Grisel, claro, el pensamiento es irreversible, ¿cierto, Jimena? Pensamiento irreversible cuando no puede retroceder. Puede contar al derecho, pero al revés no puede. Hermano, te dice, ya sé contar hasta 10. Muy bien, a ver, cuenta, emocionado, cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10. Bravo, muy bien, hasta 10. A ver, ahora cuenta al revés. No, dice, no sé. No sabe, ¿no? No sabe retroceder. ¿Cierto, Leonela? La respuesta es irreversible. La C. 8. Con respecto a la memoria, ¿qué se puede afirmar? Tengo 3 enunciados, ¿cuáles son correctas? 1. Es un proceso cognitivo que codifica, almacena y recupera la información pasada. La memoria es un proceso cognitivo que codifica, almacena y recupera la información pasada. ¿Verdadero o falso? Kevin, verdadero, cierto, es verdadero, ¿verdad? Almacena, almacenar es conservación. Recupera, evocación, verdadero. La 2, la evocación siempre puede rememorar eventos pasados con mucha actitud, con mucha exactitud. A ver, la 2, chicos. Alex me dice falso. Jimena me dice falso. Recontra falso, ¿no? La 2 es falso, ¿cierto, Kiara? Es falso porque cuando nosotros recordamos, no siempre recordamos con mucha exactitud. Profesora, me acuerdo el último paseo, pero sé que hemos ido a la playa, pero ¿qué playa era? Era pasando, la verdad no me acuerdo muy bien, ¿no? En qué lugar quedaba. Entonces, cuando nosotros recordamos, no siempre es con mucha actitud, perdón, con mucha exactitud, no siempre, ¿no? No siempre, ¿verdad? De pronto aparece una persona que te presentaron el año pasado, te dice, ¿te acuerdas de mí? No, ¿cómo te llamabas? No me acuerdo. ¿Con qué letra empezaba tu nombre? Entonces, a veces no recordamos con mucha exactitud. Entonces, la 1 es correcta, la 2 es falsa. La 3, almacenar acontecimientos es lo mismo que conservar. La almacenación es lo mismo que la conservación, por supuesto. La conservación es la segunda etapa de la memoria y conservar significa almacenar datos.
Entonces solamente es correcta la 1 con la 3. Solamente es correcta la 1 con la 3. Barco, ¿no? 1 con 3, barco. 1 con 3, barco, chicos, la B. La respuesta es 8, la B. Pasamos a la 9. Un lingüista, luego de una gran reflexión, concluye que cuando piensa una persona es como si hablara mentalmente, empleando palabras de su propio idioma. Bueno, de este caso mencionado tenemos que indicar lo correcto. Indique lo correcto. A ver, ¿qué está pasando con este lingüista? El pensamiento es un proceso independiente de la sociedad. El pensamiento, chicos, y la sociedad se relacionan. Es más, si pensamos, es gracias a la sociedad. Kevin, es verdadero, por supuesto es verdadero. 2. El razonamiento propio del pensamiento requiere del lenguaje. El pensamiento requiere del lenguaje, sí, porque mira, eso es lo que le está pasando al lingüista, ¿no? Mira, está pensando, pero, pero él siente que cuando está pensando es como si estuviera hablando, ¿verdad? Hay personas que piensan en una silla, piensan, por ejemplo, en lo que van a hacer el próximo año o a fines de este año y es como si estuvieras hablando mentalmente. O sea, el pensamiento y el lenguaje se relacionan. El pensamiento es interno y el lenguaje es externo, ¿verdad? Y la 3, el lenguaje es una facultad que resulta ser la base del pensamiento. Chicos, ¿el lenguaje es la base del pensamiento o el pensamiento es la base del lenguaje? A ver cómo es. ¿El lenguaje es la base del pensamiento o el pensamiento es la base del lenguaje? Ah, muy bien, Yamilet. Entonces te diste cuenta, ¿no? Te has dado cuenta que la 3 es falso. Si bien es cierto, pensamiento y lenguaje se relacionan, pero ¿cuál es primero? O sea, para que me diga la base, es como si yo dijera, la sensación es la base de la percepción. O sea, para percibir necesito la sensación. O sea, uno es primero y otro segundo, ¿no? La sensación, el lenguaje es la base del pensamiento. Si bien es cierto, los dos se necesitan, pero primero pensamos, luego hablamos. Primero pensamos y luego hablamos. Sería al revés entonces, sería falso. A ver, me pide solamente lo correcto. Lo correcto es la 1 y la 2. Lo correcto es la 1 y la 2. Ah, ya, acá está mal. Lo correcto, acá me dice dado, ¿no? A ver, ¿dónde nos hemos equivocado, chicos? Si es dado, solo la 2. A ver, la 3 hemos dicho que es falso, está bien. La 2, el razonamiento propio del pensamiento está bien. Acá dice, el pensamiento es un proceso independiente. Ah, ya, acá está el error. Cuando dice el pensamiento es un proceso independiente, quiere decir que el pensamiento, nosotros hemos dicho que el pensamiento se relaciona con la sociedad, que nosotros hablamos gracias a la interacción social. Acuérdate de las niñas Amala y Kamala, criadas por animales. Para pensar necesitamos relacionarnos con la sociedad. Pero al decir la palabra independiente, esta palabrita independiente significa que no se relacionan. O sea, uno da a entender de que el pensamiento no se va a relacionar. Ah, ya. O sea, le hemos explicado bien, pero le hemos puesto mal, ¿no? Esta es incorrecta, entonces. Es incorrecta al no leer bien la 1. Es incorrecta. Ahora sí, sale la letra D. Listo. Ahora pasamos a la 10. La comprensión generalizada. La comprensión generalizada de varios acontecimientos de la historia de la humanidad es posible gracias a cuál de todos esos procesos, gracias a cuál de todos esos procesos que están en la alternativa, se puede generalizar los acontecimientos de la historia. ¿Será gracias a la percepción? No, porque la percepción permite generalizar, la percepción permite interpretar. Recuerda que la percepción es la interpretación. Kevin me dice la D, Urco me dice la D. Memoria tampoco, porque la memoria es el almacenamiento, imaginación es la representación. En cambio, en el pensamiento buscamos solucionar algo, pero antes de solucionar algo, generalizamos la realidad. Pienso en una silla, pienso en un triángulo, pienso en una computadora, pero eso que estoy pensando es la representación de todo lo demás. Muy bien, Castro. La respuesta sería pensamiento. 10 entonces sería la cuarta alternativa. En la 11,
Identifique el enunciado que ejemplifique más la atención. Hemos dicho que la atención es un proceso selectivo. Si la atención es un proceso selectivo, ¿cuál de las alternativas se selecciona entonces la información? En la C, ¿cierto? Cuando un pintor mira fijamente una línea que está pintando, ahí está prestando atención. Como ahorita que estás escuchando tu clase, la C, con la C. Sí, esta pregunta en la diapositiva o la clase anterior vino, ¿no? Cierto, Urco. No has tenido un déjà vu. No, sí vino. Claro, por eso que estamos dando la respuesta inmediatamente sale la C. ¿Sí? ¿Se acuerdan que un chofer capta diversa información con sus sentidos? No era porque esta era sensación. Un gimnasta no es consciente de su metabolismo, pues que es un proceso biológico. En cambio, cuando el pintor mira, está seleccionando. La atención es un proceso selectivo. Selectivo. En la escuela debe ser. En la escuela recordamos sorpresivamente una canción. La cuarta alternativa es memoria. El cirujano transpira durante la operación. La transpiración es un proceso innato, pero la alternativa C es la atención. En la memoria participa la atención. ¿Dónde, profesora, participa la atención? En la primera etapa. La primera etapa del pensamiento es la fijación, donde tú le prestas atención. Para registrar algo, tú le prestas atención. Ahora sí, pasamos a la 12. María recuerda constantemente las experiencias vividas con sus amigos de la escuela. Según el enunciado, indique lo correcto. A ver, si María recuerda constantemente las experiencias vividas con sus amigos del colegio, ¿qué está pasando con María? ¿Los recuerdos de María fueron almacenados en su memoria? Por supuesto, ¿no? Si ella está recordando constantemente, de hecho que está en su memoria. Claro, la 1 es verdadero. Está en la memoria, me pide lo correcto. La 1 es verdadero. La 1. La 2. La percepción es un proceso que le permite evocar el pasado. La percepción es un proceso que le permite evocar. No, la percepción no permite evocar. Quien permite evocar es la memoria. La memoria es un proceso que permite evocar. Entonces la 2 sería falso. Así es Sebastián. Así es Kevin. La 2 sería la 3. ¿Las experiencias de María fueron codificadas y almacenadas? Sí, porque si ella recuerda cada rato, es que esa información se almacenó y ahora está recordando. Esta información se ha codificado, para ella tiene un significado, los compañeros de la escuela, de ahí recuerda de manera constante. Eso es verdadero, la 3 es verdadero. Entonces son verdaderas la 1, son verdaderas la 1 y también es verdadero la 3. La 1 con la 3. 1 con 3, barquito. Claro, barquito marcamos. La segunda alternativa marcamos en la pregunta 12. Ahora pasamos a la 13. ¿Qué me dice la 13? Una víctima puede construir el retrato de un delincuente mediante el identikit. ¿Qué es el identikit, chicos? Es una técnica que posibilita componer el rostro de una persona mediante el empleo de formas de caras, narices, bocas, orejas, cejas, ojos, peinados, etcétera, que superpone una tras otra hasta componer el retrato. Esencialmente, dicha actividad es posible gracias a qué proceso psicológico permite podernos elaborar un identikit. ¿Cuál va a ser? ¿La sensación? ¿Cuál va a ser? ¿El pensamiento? ¿La conciencia o la memoria? Profesora, el día de ayer me han asaltado. El día de ayer me han asaltado y he ido a la comisaría y me han dicho que tengo que elaborar un identikit. Quiere decir que me han dicho, a ver, ¿cómo era el sujeto? Más o menos, ¿no? Más o menos. El señor que me asaltó, más o menos medía 1,65 m. Tenía barba.
tenía barba y estaba tan cerca mío que incluso pude ver un tatuaje que se hizo en el cuello y su lunar también pude observar. Ojos de color, mm, no, eso sí no me acuerdo muy bien, pero su cabello era ondulado. Entonces, para poder, en este caso, elaborarnos un identikit de un delincuente o cuando se pierde una persona también, ¿no? Cuando se pierde un familiar porque sufre de Alzheimer y no tenemos fotografía a veces para elaborar la foto, el identikit, sobre todo en asalto. Por supuesto, chicos, la memoria, así es. Jennifer, la memoria está bien. Necesitamos la memoria porque tenemos que recordar a ese delincuente, el color de polo, la forma de su postura erguida, si la barba era pequeña, grande. Entonces, solamente recordando pueden atrapar a este delincuente, ¿verdad? En cambio, el pensamiento es generalizando. Pensamiento generalizando. Profesora, pero acá se generaliza. No, acá no se generaliza porque se busca a una persona específica, o sea, un delincuente específico. ¿Sí? Entonces la respuesta es memoria. La letra D. A ver, 14. El almacén donde irán contenidos que hayan sido codificados en unidades llamados changs. Bueno, chung dice acá, ¿no? Pero se pronuncia chang. Es un número aproximado de 7 más menos 2 que se mantiene en la conciencia durante unos segundos. ¿Cuál de estos tipos de memoria, jovencitos, almacena 7 más menos 2 unidades de información o chang? Así se le llama, ¿ya? 7 más menos 2 unidades de información o chung o chang. ¿Cuál de los tipos de memoria que hemos visto será? Yaimar me dice la A, Cuya me dice la A, Camila la A, Valeria la A. Corto plazo, sí, chicos. La memoria de corto plazo almacena la información 7 más menos 2 unidades de información. O sea, como mínimo almacena 5 y como máximo almacena 9. Quiere decir que es limitada, la de corto plazo. ¿Ya? Recuerda que la memoria de corto plazo también se llama memoria de trabajo. Memoria de corto plazo o memoria de trabajo. Requisito, prestar atención. Como mínimo almacena 5 nombres, 5 palabras, 5 países, 5 números. Como máximo 9 nombres, 9 palabras, 9 países, 9 nombres, 9 objetos. De ahí que cuando alguien nos da su número de celular, sí lo podemos grabar, ¿no? Porque justo tiene 9. Si tiene 10 ya tenemos problemas, ¿verdad? Es que la memoria a corto plazo a lo mucho almacena 9. 9 unidades de información. Duración de la memoria de corto plazo, entre 15 a 18 segundos. O sea, la respuesta en la 14, la C. Perdón, la respuesta en la 14, acá está mal, chicos. La respuesta en la 14, la A, memoria de corto plazo. Memoria de corto plazo. En la 14, me corrijo, yo también lo corrijo, chicos. Sale la memoria de corto plazo que almacena 7 más menos 2 unidades de información. Listo. Para responder la siguiente pregunta, vamos a explicar a través de un cuadrito los tipos de memoria. Hemos dicho que esta clasificación le pertenece a Atkinson y Shiffrin, ¿verdad? Según Atkinson y Shiffrin, tenemos la memoria sensorial, la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. La memoria sensorial, la que proviene de los sentidos, pero fácilmente desaparece en fracciones de segundo, porque no le prestamos atención, por eso desaparece. ¿Qué pasaría si a este tipo de memoria, si a este tipo de información, yo sí le presto información? Si no le presto información, perdón, si no le presto atención, desaparece. Pero si es que logro prestarle atención, entonces pasaría a la memoria de corto plazo. En la memoria de corto plazo se almacenan todos los datos que sí le presto atención. A pesar que le he prestado atención, entre 15 a 18 segundos desaparece. Si yo no quiero que desaparezca la información que está en la memoria de corto plazo, ¿qué tengo que hacer? Repetir. La repetición de la información, el repaso de la información hace que la información que estaba en la memoria de corto plazo pase a la memoria de largo plazo.
Requisito entonces para tener memoria de largo plazo, repetición. Pero hay varios tipos de memoria de largo plazo. Tenemos la memoria de largo plazo semántica o declarativa. Cuando aprendemos palabras, significados de palabras, conceptos, sinónimos o antónimos, ese tipo de memoria se va a llamar memoria semántica o declarativa. Por ejemplo, si yo te pregunto qué es un triángulo, yo no creo que tú me digas, profesora, muy difícil su pregunta. No, no. Inmediatamente, triángulo es toda figura geométrica que tiene tres lados. Jamás vas a olvidar esta información porque ya está en tu memoria de largo plazo. Y como tiene que ver con conceptos, significados, memoria semántica o declarativa. Procedural o procedimental, cuando tenemos que aprender o grabarnos procedimientos, secuencias. Para cocinar hay procedimientos o secuencias. Si no, ¿cómo se hace el arroz con pollo, chicos? Profesora, primero se echa el pollo. No, no. Primero se echa el agua. Tampoco, chicos. Esta pandemia nos ha enseñado a cocinar a todos. Nos hemos vuelto chef, ¿verdad? Para cocinar un arroz con pollo, profesora, primero el ajo molido con la cebollita picada en cuadraditos, más el aceite. O sea, hay procedimientos, ¿cierto? Hasta para resolver un ejercicio, hay procedimientos, ¿sí? Tales datos coloco por acá, tales variables por este lado. Luego despejo la X. Lo que está sumando pasa al otro lado, restando. O sea, hay procedimientos. También cuando vas a manejar carro, hay procedimientos. De frente no pisas el acelerador, si no se malogra el auto. Hay procedimientos, ¿no? A ver, primero me dicen abrir la puerta, me dicen por acá. Ya bueno, abre la puerta, te sientas, te colocas el cinturón de seguridad y de ahí colocas en neutro. Claro, en neutro. Bueno, hay procedimientos, si el carro es mecánico o así el carro sea automático, hay procedimientos. No es que de frente vas a pisar el acelerador, no, ¿no? Entonces, todo lo que hay procedimientos, hasta para armar la pieza de una computadora, hay secuencias, hay procedimientos, memoria procedimental. Episódica, su nombre lo dice, vamos a grabarnos episodios, hechos de nuestra vida, como nuestra niñez, como algún viaje que hemos realizado, episodios, un episodio vergonzoso de nuestra vida, el episodio más feliz hasta el momento de nuestra vida. Ya todo ello está en la memoria de largo plazo, que se almacena por días, meses o años. Esta memoria es ilimitada. Listo, ¿ya? En la memoria de largo plazo, hemos dicho que hay memoria episódica, que hay memoria semántica, que hay memoria procedimental. ¿Sí? ¿Cuándo es episódica? Cuando almacenamos hechos. ¿Cuándo es semántica? Bueno, tiene que ver con conceptos, hechos generales asociados a conceptos, significado de palabras. La episódica, la memoria episódica y semántica, chicos, los dos están dentro de la memoria declarativa, o sea, se clasifica en declarativa episódica, declarativa semántica. Y la procedimental, donde procedimientos, secuencias, como para bailar, ¿no? O sea, habilidades. Un bailarín no ejecuta cualquier paso. Hay secuencias, procedimental, no declarativa, procedimental. Solamente a largo plazo. En largo plazo declarativa tenemos estas dos, episódica y semántica, no declarativa, procedimental. En la procedimental se graba procedimientos, secuencias, como por ejemplo cocinar, semántica, conceptos, significados, episódica, hechos. Acá está, memoria declarativa o semántica. ¿Recuerdas hechos que pueden expresarse verbalmente, como que es un canario, que es un objeto? Todo lo que tenga que ver con los significados de las palabras, memoria declarativa o semántica, porque está en la misma clasificación. A ver, 15. Cuando Lorena escucha la palabra flor, recuerda que se refiere a una parte de la planta con diversos colores.
En este caso, este recuerdo fue almacenado ¿en qué memoria? Bueno, si se acuerda que flor se refiere a la parte de la planta, tiene que ser plazo, ¿no? Sí o sí tiene que ser memoria de largo plazo, pero ¿cuál? ¿Cuál de todas? Largo plazo son estas dos últimas. Solamente puedes elegir entre las dos últimas. Largo plazo es o la episódica o la semántica. Muy bien, Kevin. Estrada, Urco, semántica. Recordar significado de palabras, por ejemplo, para esta persona, Lorena, significa, flor significa una parte de la planta con diferentes colores. Ese es el significado que le ha dado flor, que le ha dado Lorena a la flor. Semántica, ¿verdad? En la 15 sería memoria semántica. No puede ser episódica, porque episódicas son hechos, episodios de nuestra vida. ¿Sí? El episodio más bonito, el episodio más vergonzoso, un viaje, cuando hacemos justo la persona que nos gusta nos vio. Qué vergüenza, ¿verdad? Episodios. Episodios de la niñez también, por supuesto. 15, entonces la respuesta sería D de dadito. 16. Identifique qué proposiciones son correctas respecto a la memoria de largo plazo. 1. ¿Pueden guardar vivencias emocionales, biográficas y conceptuales? Eso es verdadero o falso. Kevin, verdadero, está bien. La memoria a largo plazo guarda vivencias emocionales, las cosas alegres o tristes, ¿verdad? Vivencias emocionales. Biográficas también, conceptos, como el caso de la semántica, ¿no? Conceptos. Verdadero. 2. Su almacenamiento es de gran envergadura y de amplia duración. Sí, la memoria de largo es de amplia duración. ¿Cierto, Kiara? De amplia duración. Meses, años, incluso toda la vida. Y gran envergadura significa que no solamente almacena 7 unidades, 8 unidades de información. Puede almacenar mayor cantidad de datos. Es correcta la 1 y la 2. La 3. Es un almacén que puede prescindir de los procesos de control. La memoria, chicos, tiene procesos de control. Por ejemplo, un proceso de control para la memoria es, para tener buena memoria, a veces hacemos resúmenes. Algunos para tener buena memoria subrayan, otros hacen resúmenes, otros hacen mapas mentales, cuadros comparativos. Esa es una forma de controlar y almacenar mejor información en nuestra memoria. Y la memoria a largo plazo sí necesita. Acá dice no necesita. No, al contrario, sí necesita. Falso. Kevin, falso. Sí sería falso, Kevin. Entonces, solamente son correctas la 1 con la 2. La 1 con la 2, la cuarta alternativa. Pasamos a la 17. Recordar los movimientos de las manos al momento de realizar un hilado. El enunciado hace referencia a qué tipo de memoria. Recordar los movimientos de las manos al realizar un hilado. En la sierra, por ejemplo, se hacen los hilados, ¿no? Claro, por ejemplo, cuando le saca la lana a la vicuña o a la alpaca, y a partir de su lana hacen el hilado, para que lo que está así, todos con la lana, se haga más delgadito y más finito, ¿no? Se hace el hilado. Pero el hilado no se hace por hacer, porque si no sería un caos. Claro, hay procedimientos. Gianfranco, está bien tu respuesta. Cuya y Estrada, está bien tu respuesta. Memoria procedimental. Así es, Urco. Para hacer un hilado hay secuencias, porque si no, sale cualquier cosa, la lana de la alpaca, de la vicuña, que es muy vendida en el extranjero, en dólares. Pobre los animalitos, ¿verdad? Si le van a quitar la lana con cuidado, sin maltratarla, puede ser. Cierto, memoria procedimental. ¿Correcto? La episódica era hechos, la semántica era conceptos, y la C no corresponde a la clasificación que hemos visto. La C podría entrar en semántica, no conceptos, hechos, biografía, aunque la biografía también, parte de la biografía también puede ser episódica, ¿no? Cuando describimos nuestra niñez.
Bueno, si hablamos de clasificación, solamente hemos clasificado en episódica, semántica y procedimental. Y el hilado es procedimental. Castro, la D. Sí sale la D. 18. Cuando Javier escucha la siguiente canción, a ver, ¿te acuerdas de esta canción? Acá está así, ¿no? Pero ya, dale el tonito. ¿Cómo es el tono de esta canción? ¿Perteneció a tu niñez? No creo, ¿no? Ah, algunos me dicen que sí. Ah, no era de su niñez, pero sí se acordaron. Ah, Dragon Ball Z. Recuerdan, algunos escuchar esa canción recuerdan su niñez, sobre todo nuestro hermano mayor. Es que les recuerda un dibujo, a un anime llamado Dragon Ball. Entonces, ya la estás cantando seguramente, ya lo estás tarareando. Pero la pregunta es, con qué tipo de memoria se relaciona? A ver, si tú al escuchar esa canción te acuerdas de tu niñez, te acuerdas de tu niñez. No puede ser semántica, porque semántica era concepto, palabras o significado de palabras. A ver, la A, muy bien, la A, Urco, la A, Castro, la A, factual. Profesora, pero no mencionó la memoria factual, sí, no mencioné con este nombre, pero la memoria factual es la memoria de episódica, de hechos. Memoria episódica, toma nota, memoria episódica o memoria factual, o sea, acuerdas de hechos. Así que escucho la canción, me acuerdo de la niñez. O sea, dicho, de una experiencia, ¿verdad? Así es. Por eso marcamos factual. Hechos, experiencias. Sí, Camila, la A sería la respuesta factual. Ahí está la A. En la 19, la información contenida a lo largo, la información contenida a largo plazo es muy diversa. Por ello Endel Tulbin lo clasifica episódica, semántica y procedimental. Si nos referimos a retener información, adquisición de aprendizajes motrices, a ver, ¿cuál de todas tiene que ver con almacenar información con aprendizajes motrices? Por ejemplo, sería ensamblar las piezas de una computadora. Claro, la C sería, ¿verdad? Procedimental, porque para armar las piezas de una computadora necesitamos procedimientos o secuencias. Procedimientos o secuencias, la 19, la C. Y por último, la 20, un campesino observa que una planta se puede injertar en otra. Entonces concluye que todas las plantas se pueden injertar. Respecto al caso mencionado, hay que determinar cuál es correcto y cuál es falso. El caso, chicos, hace mención al razonamiento o conclusión. Sí, porque mira, acá dice concluye a que todas se pueden injertar. 2. En el caso se ejemplifica la función denominada conceptuar. No, si hay premisas y si hay conclusión, no se forman conceptos, se forman razonamientos. Recuerda que en un razonamiento había oraciones antecedentes y a partir de ahí se ubica una conclusión. Entonces la 2 es incorrecta. 3. Se evidencia que se puede generalizar a partir de un caso. Sí, el razonamiento deductivo permite generalizar, ir de un caso particular, una planta se pudo injertar, y a partir de ahí yo voy a generalizar y decir que todas las plantas se pueden injertar. Eso ocurre en los razonamientos. Entonces es correcta solamente la 1 y la 3. Ah, ya, verdadero o falso, ¿no? A ver, el primero verdadero, el segundo falso y el tercero verdadero. ¿Cuál sería la respuesta? Verdadero, falso, verdadero. La D, chicos, la cuarta alternativa. Dadito, Ciurco y Gianfranco. Listo. Yamile, tu respuesta está bien. Muy bien, chicos, gracias por su atención. Me parece que ahora van a dar su examen, su temático. Ya les ha colocado el tutor el link. Muy bien, a concentrarse entonces, ¿ya? Nos vemos la próxima semana.